filosofía, arte y tecnología. Segunda temporada, episodio 35. Hola, bienvenidos a este podcast donde abordaremos temas relacionados con filosofía, el arte y la tecnología, sus cruces, límites y continuidades. Yo soy Marisol Hernández, alias Eliquia, transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en México. Primero que nada quiero desearte un excelente inicio de año. Deseo que alcances todas tus metas y goces de mucha salud. Además quiero agradecerte por haberme acompañado con tu escucha durante la primera temporada, donde comenzamos a explorar algunos tópicos relacionados con la estética, la filosofía y la tecnología en relación con el arte, acompañada por grandes compañeras y compañeros que son unos verdaderos apasionados de sus temas. Para esta segunda temporada, me gustaría iniciar platicándote acerca del arte mexicano durante la primera mitad del siglo XX. Esto en relación con la historia y la política del país. Pero primero, ya sabes, un poquito de contexto. El siglo XX, en el contexto internacional, estuvo cargado de grandes avances en términos tecnológicos, científicos y artísticos, además de la gran agitación en el plano social y político, con el desencadenamiento de 2 guerras mundiales y de una serie de revoluciones en diferentes latitudes como la rusa, mexicana, cubana y la revolución cultural en China, entre otros muchos conflictos que se desarrollaron en este siglo. En el caso de México, la revolución surgió en un panorama de insatisfacción contra la política elitista y oligárquica de Porfirio Díaz, que había favorecido a los más privilegiados, sobre todo a los terratenientes y a los grandes industriales. Si bien el país gozaba de prosperidad económica, las continuas reelecciones de Díaz causaban insatisfacción política entre la emergente clase media, en tanto que los beneficios de prosperidad no habían alcanzado a los grupos más pobres de la sociedad. Los campesinos cuyas tierras habían sido arrebatadas por los grandes terratenientes eran duramente reprimidos cuando se rebelaban, al igual que los mineros y obreros cuando se alzaron ante las injusticias, la inseguridad y la explotación, con lo ocurrido en Cananea y Río Blanco. Entre 1910 y 1920, México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas protagonizadas por distintos jefes políticos y militares que fueron sucediéndose en el gobierno. En 1910, Porfirio Díaz Mori, con 80 años, todavía aspiraba a una nueva reelección para la presidencia del país. Sin embargo, la candidatura de Francisco I. Madero, bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección», se interpuso en su camino, razón por la cual Madero fue enviado a prisión por el dictador. Entretanto, Madero logra escaparse de prisión y publicar en la localidad tejana de San Antonio su célebre Plan de San Luis, en el que anunciaba el fraude electoral e incitaba a la población a que se uniera a una sublevación para el día 20 de noviembre de 1910, día que se celebra actualmente como el Día de la Revolución Mexicana. En Chihuahua, al norte, Pascual Orozco y Pancho Villa, con unas tropas improvisadas, empezaron a asaltar las guarniciones gubernamentales, mientras que en Morelos, Emiliano Zapata llevó a cabo una sangrienta campaña contra los caciques locales. Poco a poco se fue hundiendo el régimen de Díaz, cuyo ejército, dirigido ya por viejos militares, no pudo hacer frente a las guerrillas revolucionarias. En la primavera de 1911, tras la caída de Ciudad Juárez, Díaz se vio obligado a renunciar y a entregar el poder a Madero. Después de un breve gobierno provisional, Madero fue electo presidente en octubre de 1911, iniciando su régimen acogido con entusiasmo por el pueblo. Pero pronto se vio enfrentado al descontento de los campesinos, que reclamaban una reforma agraria, y a los hacendados, que deseaban sofocar el radicalismo de los seguidores de Zapata. En noviembre de 1911, Zapata se rebela contra Madero en Morelos, a causa del retraso en la restitución de las tierras a las comunidades indígenas contemplado en el Plan de San Luis, planteando una nueva propuesta conocida como el Plan de Ayala, bajo el lema
la tierra es de quien la trabaja. Asimismo, Orozco optó en Chihuahua por la lucha armada ante la resistencia a poner en marcha la reforma agraria y nacionalizar el ferrocarril. Por otro lado, los sectores fieles al derrocado régimen porfirista y los Estados Unidos, que veían peligrar sus intereses comerciales y petrolíferos, también contribuyeron a desestabilizar el gobierno maderista. Las tensiones llegaron al límite cuando estalló la revuelta de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que se enfrentó con las tropas federales del general Victoriano Huerta en la misma Ciudad de México. El 18 de febrero de 1913, Huerta y Díaz se entrevistaron con el embajador estadounidense Henry Land Wilson, y los tres concretaron un pacto contra Madero. Huerta asumió la presidencia de México y detuvo a Madero, que fue asesinado a los pocos días. Las primeras medidas tomadas por Huerta, contrarias a la libertad de prensa y al proceso revolucionario, contaron con el apoyo de los sectores más conservadores. La oposición se reorganizó y pronto estalló una nueva insurrección en diferentes puntos del país. En el norte, en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, se sublevaron Venustiano Carranza y Pancho Villa, y en el sur, en Morelos, Zapata volvía a erigirse como líder de la revuelta. La alianza entre ambas fracciones, tras el acuerdo sostenido mediante el Plan de Guadalupe y el apoyo del presidente norteamericano Wilson a la causa revolucionaria, con el envío de tropas a Veracruz, obligaron a Huerta a exiliarse en julio de 1914. Pronto surgen diferencias entre los revolucionarios, divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco definido; los zapatistas, que mantenían los principios del Plan de Ayala; y los carrancistas, vinculados a la burguesía. En la Convención de Aguascalientes se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Carranza se trasladó a Veracruz. Gutiérrez llevó al gobierno a San Luis Potosí y la Ciudad de México quedó en poder de Villa y Zapata. Con los decretos de finales de 1914 y la ley agraria en enero de 1915, Carranza ganó para su causa a amplios sectores de la población. En 1915, Venustiano Carranza fue reelegido presidente y se dedicó a reorganizar el país, mientras las tropas de Obregón combatían los focos revolucionarios encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. En 1917 impulsó la llamada Constitución de Querétaro, que confería amplios poderes al presidente, daba al gobierno derechos para confiscar las tierras de los latifundistas, introducía medidas laborales referidas a los salarios y duración de jornadas. Para 1920, Obregón lanza su candidatura presidencial con el apoyo de la mayoría de los jefes de la revolución, pero en el transcurso de su candidatura, el día 23 de abril de 1920, se firma un relevante manifiesto, el Plan de Agua Prieta, el cual reafirmaba la Constitución de 1917, que exigía la instauración de un estado de ley y orden, la dimisión de Carranza y la creación de un gobierno provisional hasta que se celebraran las elecciones. Toda esta situación posteriormente desemboca en la muerte de Carranza. En septiembre de 1920 se anunció que Obregón había ganado la presidencia y el 30 de noviembre de 1920 tomó el juramento de su cargo. El país aún tenía poca infraestructura en pie, carecía de medios económicos y estaba en bancarrota. Las primeras medidas que tomó al inicio de su gestión tienen como fin hacer efectiva una reforma agraria, expropiar bienes a los grandes propietarios, crear la Confederación Nacional Obrera Mexicana, CROM, desarrollar el asociacionismo dentro de la llamada clase obrera y beneficiar a las clases más pobres. Su mandato tuvo especial atención a las escuelas rurales, así como la educación pública en general y las relaciones internacionales, sobre todo con los Estados Unidos, destacando la celebración de los llamados Tratados de Bucareli. Asimismo, creó el Ministerio de Educación Pública para promover una cultura nacional
inició proyectos de embellecimiento, pintura mural y otras reformas educacionales cuyo contexto principal era enriquecer la vida del pueblo de México. Álvaro Obregón nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, quien iniciaría un ambicioso proyecto educativo, en el cual el arte desempeñaría un papel relevante. Así fue como ofreció los muros de la Escuela Nacional Preparatoria a un grupo de artistas revolucionarios que tenían como encargo plasmar la imagen de la voluntad nacional. El secretario de Educación Pública brindó de plena libertad en la elección de los temas, donde predominaría el indigenismo. Entre los artistas que asumieron este encargo se encuentran David Alfaro Siqueiros, quien fuera por algún tiempo estudiante de la Academia de San Carlos, quien participó en los movimientos posteriores a la Revolución en contra del presidente Victoriano Huerta. Esto le permitiría desplazarse por gran parte del país y apreciar la riqueza cultural. Por su parte, Diego Rivera, que después de ingresar a la Academia de San Carlos, tiene una pensión por parte de la Secretaría de Educación y otra del entonces gobernador de Veracruz, viajó a París y es ahí donde ambos se conocerían. Para ese momento las artes vivían grandes cambios, que emanaban de una necesidad de transformar tanto su lenguaje como sus valores, lo que daría cabida a diversas manifestaciones que surgen de manera simultánea, a veces contrarias, otras veces afines y otras tantas se retroalimentaban. Al conjunto de estas manifestaciones se les denominó como vanguardias históricas, entre las que destacaron el expresionismo alemán, el cubismo, el futurismo, el constructivismo ruso y el dadaísmo. Cada una de estas vanguardias contribuyó a la conformación del arte moderno, que había emanado del espíritu de las nuevas sociedades industriales. Es al grueso de estos trabajadores, al proletariado, para quienes algunas de las pretensiones vanguardistas se dirigían, creando un arte crítico y antiburgués. En el año de 1920, al encontrarse en París, Siqueiros y Rivera contemplaron la necesidad de regresar a México y tratar estas nuevas inquietudes plásticas y sus conocimientos adquiridos en Italia acerca de los frescos renacentistas, para transformar el arte mexicano y crear un movimiento de carácter nacional y popular. Al mismo tiempo, pero en la Ciudad de México, el doctor Atl, Gerardo Murillo, junto con un grupo de artistas, entre ellos Orozco, manifestaban ya el entusiasmo por revivir la pintura de tipo mural. En el año de 1921 se reúnen los artistas para conformar el Sindicato de Pintores y Escultores, estableciéndose formalmente en el año de 1922 a través de un manifiesto, el cual tenía un carácter tanto político como social y cultural, sin olvidar la parte estética. Desde diferentes perspectivas, por un lado, Diego Rivera manifestaba una corriente histórica a través de descripciones minuciosas de la vida cotidiana antes de la llegada de Hernán Cortés. José Clemente Orozco manifestaba una estética basada en la integración de la cultura indígena en el contexto de una religiosidad violentada, imágenes convincentes del mundo moderno y de la lucha de clases. La pintura de David Alfaro Siqueiros se caracterizaba por exaltar los valores prehispánicos y por dotar de gran fuerza a sus creaciones. El manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores fue dedicado a la raza indígena, humillada durante siglos, a los soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares, a los obreros y los campesinos, y los intelectuales no pertenecientes a la burguesía, y parten de nuevas ideas y conceptos. Cito: repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones del arte mural por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burgués y debe desaparecer, porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertida en las ciudades. Proclamamos que los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente
un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para todos, de educación y combate. Fin de la cita. Esto es interesante porque aquí podemos apreciar ciertamente la influencia de la Revolución Rusa y de la transformación en cuanto a la concepción artística, donde era importante que el artista tuviera una militancia política. Otros artistas que formaron parte de este sindicato y de esta propuesta plástica fueron Luis Henry Jean Charlot, Ramón Alba de la Canal, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Carlos Mérida, Federico Cantú, Pedro Nel Gómez, entre otros. Pero me parece importante señalar también que en este movimiento existió una gran participación por parte de las mujeres artistas, entre las que destacan Rina Lazo, Olga Costa, Elena Huerta, Marion y Grace Greenwood, Electa Arenal, Valeta Swan, Fanny Rabel, Aurora Reyes y otras más, sobre las cuales me gustaría abundar en algún otro episodio. La estética en común se encaminó a exaltar la figura humana, poniendo énfasis en los colores utilizados para la piel y los ropajes. Utilizaban recursos como la perspectiva, claroscuro y el volumen, y también innovaron técnicas como el uso de la piroxilina y el redescubrimiento de la técnica del fresco. En este mismo año se funda el periódico llamado El Machete, como órgano del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, dirigido por Javier Guerrero, Rivera y Siqueiros. Para el año de 1925, este periódico pasaría a ser parte del Partido Comunista. El muralismo logró cohesionar de manera armónica los valores nacionales, populares y revolucionarios, prevalecientes en esa época. Sin embargo, ya para el año de 1940, el muralismo comienza a decaer, la creatividad se agota, se pierde la espontaneidad y encontramos que entre 1950 y 1955 se presentan las últimas obras, siendo en 1972 que se presenta la última, el Poliforum Siqueiros. Indudablemente, este movimiento presentó varios problemas a lo largo de su desarrollo, como la falta de un acuerdo sobre la idea de socializar el arte. Tampoco se dejó por completo el arte de caballete, sino que se hacía de manera paralela y eran vendidas a altos costos. Y aunque las obras en general estaban dedicadas al pueblo, éste se veía alejado de ellas, pues la logística de los lugares impedía el acceso inmediato a cualquier persona. Además, sucumbió al mercantilismo mayoritariamente extranjero. Ya para la década de los 50, un grupo de artistas comenzaron a reaccionar contra lo que percibían como los gastados valores de la Escuela Mexicana de Pintura, cuya temática nacionalista, izquierdista y revolucionaria había sido la corriente artística hegemónica en México. La generación de la ruptura, como la llamó posteriormente Teresa del Conde, hace su aparición incorporando valores más cosmopolitas, abstractos y apolíticos en su trabajo, buscando, entre otras cosas, expandir su temática y su estilo, más allá de los límites impuestos por el muralismo y sus ramificaciones. Álvaro Matute, en su artículo Los orígenes del revisionismo historiográfico de la Revolución Mexicana, señala que a mediados de los años 50 comienza a surgir un revisionismo para pensar este momento histórico, pero no desde un enfoque propiamente historiográfico, sino decididamente político, cuyo objetivo no era precisar interpretaciones históricas, sino discutir el rumbo que estaba tomando el país bajo el amparo de una revolución mexicana convertida en ideología. Dichas reflexiones culminaron eventualmente en el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, hoy en día el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Es hasta la década de los 60 y 70 que comienza a trabajarse en un revisionismo historiográfico de la Revolución Mexicana. Para algunos analistas del revisionismo,
Los autores fundadores son John Womack, Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili, Jan Mayer, Lorenzo Meyer y James D. Cookford. Luego vendría otro grupo importante de autores en el que suelen registrarse a Friedrich Kass, Francois Javier Guerra, Ramón Eduardo Ruiz, Enrique Krauser y Alan Kniff, y después se agregarían a la lista trabajos de historia regional como los de Héctor Aguilar Camil, Romana Falcón o Carlos Martínez Azad, entre otros. Se señala que esta propuesta surge a partir de que los veteranos de la Revolución abandonaron las plumas y los académicos comenzaron a penetrar en terrenos en los que antes no se habían interesado, salvo en algunas raras excepciones, pero ahora bajo la influencia de las teorías posmodernas que buscaban repensar la historia atendiendo a todos sus protagonistas. La temática se divide en tres grandes rubros: historia de la Revolución como fenómeno histórico y cuestiones estructurales. Dentro de las últimas se encuentran temas como el petróleo, el desarrollo económico, el movimiento obrero, la reforma agraria y programas educativos. La historia intelectual tuvo como asunto por tratar la pintura, la novela, el teatro, la poesía, el corrido, así como la historiografía y sus influencias filosóficas. Por hoy lo dejamos hasta aquí y la próxima semana te espero para presentarte el libro La escultura monumental del siglo XX, la experiencia mexicana, donde su autor, el doctor Miguel Cereceda, profesor de la Autónoma de Madrid, nos compartirá un interesante análisis sobre el programa artístico de la Revolución, que también apostó por la escultura monumental. Hasta pronto. Filosofía, arte y tecnología.